Bienvenidos alumnos, continuando con los repasos para el examen final, vamos a ver lo que sería protocolos y enrutamientos de la unidad 2. Cuando hablamos de capa 3, que es la correspondiente al modelo OSI o capa de internet, cuando hablamos del modelo TCP/IP, es la capa que se encarga de lo que sería el direccionamiento lógico. Principalmente el protocolo IP es el más difundido, el que está 100% implementado en las redes de datos. Y también hablamos de lo que sería el camino o producir el camino de origen a destino de la forma más óptima posible. La capa 3 tiene en sí misma esas dos funciones principales. Por un lado, la comunicación a través de un direccionamiento lógico, ya sea IP versión 4 o IP versión 6, y por otro lado, lo que sería el enrutamiento a través de los diferentes protocolos. Cuando hablamos de protocolos de enrutamiento o protocolos enrutados, hay que saber diferenciar uno de otro. Un protocolo enrutado o conducido es el protocolo IP, propiamente dicho, que es el protocolo que se conduce de un origen a un destino determinado. Cuando hablamos de protocolo de enrutamiento, son los protocolos que conducen justamente al protocolo IP de su origen a destino. Esos protocolos de enrutamiento implementan diferentes algoritmos que buscan una serie de parámetros para llegar a tener la conclusión de una red remota por la cual se la puede llegar a acceder de diferentes formas. Cuando hablamos de protocolo de enrutamiento, de forma global hay dos grupos que son los más importantes. Por un lado son los protocolos de enrutamiento de Gateway Interior o IGP y los protocolos de enrutamiento de Gateway Exterior o EGP. Cuando hablamos de protocolos de enrutamiento interiores o IGP, hay dos grandes categorías, los que son los de vector distancia y los que hacen referencia a estado de enlace. Los protocolos de vector distancia son los que definen la mejor ruta en base a la cantidad de saltos que hay entre un origen y un destino. Ese es el principal parámetro que utilizan para llegar a la conclusión de cuál es la ruta más adecuada. Cuando hablamos de protocolos de estado de enlace, son protocolos más sofisticados. Estos tienen diferentes parámetros adicionales, no solamente la cantidad de saltos que hay desde un origen a un destino. Pueden llegar a hacer referencia a lo que es el ancho de banda, la disponibilidad, la congestión y diferentes otros parámetros que tienen como sinónimo métricas. Cuando hablamos de métricas, justamente son estos parámetros que usa el protocolo para llegar a una conclusión y tomar una decisión. Como ejemplo de este protocolo, podemos hablar de OSPF. El direccionamiento IP versión 4, que es el direccionamiento lógico que permite llegar de un origen determinado a un destino, ya sea local o de una red remota, consiste en diferentes componentes, ¿no? Hablamos de 4 pasos o procesos básicos. Por un lado, el direccionamiento, ya sea IP versión 4 o IP versión 6. Ya vamos a ver en qué consiste su estructura. Por otro lado, el encapsulamiento, que lo que hace justamente la capa 3 es encapsular en un paquete todos los datos que vienen de la capa superior. O un datagrama, si estamos hablando de otro tipo de tráfico. El enrutamiento, propiamente dicho, que es justamente buscar la mejor ruta para llegar al destino. Y por otro lado, el desencapsulamiento, que es cuando el paquete llega finalmente al usuario, es cómo procesa justamente ese equipo el paquete que llega, lo desensambla para que llegue a las diferentes capas y pueda ser interpretado de la forma correcta. La dirección de red. Existen diversos protocolos de capa red utilizados para direccionar información a través de las redes. El principal y más difundido es el IP, como les comentaba anteriormente. Hoy en día hay la versión 4 y la versión 6 del protocolo. Como saben, la versión 6 vino a dar solución a todo lo que sería
el agotamiento de la primera versión, que fue la 4. Además de asegurar y brindar diferentes mejoras, lo que sería el encabezado del protocolo y diferentes cuestiones de seguridad que hacen que sea más eficiente y con una mayor confianza. Cuando hablamos de direcciones de red, lo que sería la versión 4, hablando del protocolo de IP, una de las cuestiones que se fueron implementando a medida que se fue difundiendo el uso de Internet fue dividir de alguna manera en clases las redes, o sea, dividir por diferentes rangos de numeración para diferentes usos particulares. Cuando hablamos de red de IP versión 4, se pueden segmentar en diferentes clases. Las clases tienen asociada una letra en particular. Podemos hablar de clase A, B o C de forma principal, pero también existen las clases D y E que son para otro tipo de fines. Básicamente, las clases A, B y C son para uso privado, para cualquier tipo de dispositivos, y son los rangos de direccionamiento IP que están justamente reservados para uso privado. Estas IP que ustedes ven ahí en el ejemplo no pueden ser publicadas en Internet, porque de ser así no serían enrutadas. Los dispositivos saben que este tipo de direcciones no son publicables en Internet, porque están reservadas para uso privado. Cuando hablamos de máscara de subred, este componente es muy importante cuando hablamos de parámetros de configuración, porque la máscara de subred, entre otras cosas, permite extraer la información de la red y de la subred en una determinada IP. Esta extracción de información se hace nada más y nada menos que con una operación AND o producto lógico entre la dirección IP y la máscara de subred. Cuando ustedes vean el diagrama, pueden apreciar que por un lado está expresado en forma decimal, tanto la IP como la máscara, y abajo está expresado en forma binaria. Este producto lógico se hace de forma binaria y hace una comparación entre ceros y unos. Como ustedes saben, un producto lógico entre un 1 y un 1 me va a dar como resultado un 1, y un producto lógico entre un 0 y un 1 me va a dar como resultado un 0. Ese resultado en sí me va a dar como pauta final una red de destino. Y si esa red pertenece a mi propia red, o sea, si es igual, quiere decir que el destino está dentro de mi red local. Si esa red que me da como resultado es diferente a la red que tiene este dispositivo local, quiere decir que hay que hacer uso de la puerta de enlace para llegar a ella. O sea que ya no es un ámbito local lo que uno quiere acceder. Acá vemos un ejemplo un poco más ampliado de lo mismo que decíamos recién. En este caso una IP y una máscara de forma binaria, en forma decimal, y el resultado del producto lógico. Ese producto lógico me va a dar como producto final una dirección de red. Otro concepto importante que tienen que saber es la dirección de broadcast. Como ustedes saben, las direcciones IP tienen un rango de implementación en los cuales se puede configurar un dispositivo. Este rango de direcciones válidas están entre la dirección de red y la dirección de broadcast. Cuando hablamos de dirección de red, sería la dirección que hace referencia a toda la red en su totalidad, o sea, en su denominación global. Cuando hablamos de dirección de broadcast, es una dirección que hace referencia a todos los equipos que componen esa red. Por lo tanto, esas dos direcciones no son configurables en los equipos. Todo lo que quede en el medio de esos dos extremos se puede asignar a un determinado dispositivo. Siguiendo con lo que serían las funciones de la máscara, también permite obtener la dirección de host, justamente es a través del proceso del producto AND,
La cantidad de subredes también, porque uno, como saben, se puede modificar esa máscara robando de la parte de host diferentes bits para justamente reaprovechar ese direccionamiento y hacer subredes. Y por otro lado también la cantidad de hosts por subred. Cuando yo extraigo de la parte de host una determinada cantidad de bits, lo que estoy haciendo es reduciendo justamente la cantidad de hosts de esas subredes. Yo, por un lado, si obtengo más subredes, voy a poder segmentar la red de una forma más eficiente, pero al mismo tiempo también me reduce la cantidad de hosts direccionables por cada una de ellas. Los pasos para calcular las subredes lo podemos definir en 4 principales. Uno, definir qué clase de red es la que se asignó o uno eligió. La segunda es calcular cuántos bits necesitamos para tomar prestados de la porción de host, dependiendo de los requerimientos. La tercera es obtener la máscara de red que tendrán las nuevas subredes. Y por último, el cuarto paso, calcular las direcciones de red, de broadcast e intervalo de host a cada una de esas subredes. Aquí tenemos el ejemplo resuelto de lo que sería un direccionamiento específico, en este caso una IP de clase C, 192.168.0.0, en la cual se requieren 8 subredes con una cantidad de hosts de 255. Primero, definimos que es una clase C. Segundo, calculamos cuánto bits necesitamos. Si necesitamos 255 hosts, tenemos que hacer la cuenta 2 elevado a la cantidad de bits que uno va a tomar prestado. En este caso van a ser 9, que me da un resultado de 512. Por lo que sería el siguiente paso, se obtiene la máscara. Esta obtención de la máscara es justamente descontando los bits que uno va solicitando o tomando prestado de la parte de host. En este caso nos quedaría 255, 255, 240, 0, barra 20. Ese barra 20 hace referencia a la cantidad de bits en 1 que tiene la máscara. Es una forma reducida de su expresión. Y esto por último me permite cumplir con los requerimientos de 8 subredes y 255 hosts como mínimo. En este caso tenemos 512, pero el requerimiento decía que mínimo eran 255. Siempre tienen que tener un margen para futuras ampliaciones. Como complemento, y pueden emplearlo de forma gratuita, hay diferentes calculadoras en internet. En este caso les expongo la que se llama www.calculadora-medioredes.com, en la cual pueden hacer diferentes pruebas y verificar cómo se van modificando las redes y subredes definiendo diferentes parámetros. Aquí el ejercicio que le estábamos presentando está resuelto y va desglosando la cantidad de hosts disponibles para ser asignados, con su dirección de broadcast y la dirección de red correspondiente. Va a haber una explicación detallada a medida que uno termina de hacer el seteo de direcciones. Puede ver una explicación detallada que le explica de forma más clara cómo se van tomando los bits y qué significa cada porción de la dirección. Cuando hablamos de VLSM es justamente lo mismo, es subnetear redes que ya están siendo, digamos, divididas o subneteadas. Es el proceso que me permite volver a subdividir redes para llegar a una mayor optimización, porque cuando uno subdivide en subredes, esas subredes van a ser todas del mismo tamaño, pero a veces los requerimientos digamos, exigen que la asignación IP sea más específica y más acotada. Entonces, en ese caso, hacemos uso del VLSM, o sea, volver a subnetear lo que ya subneteamos. Muchas gracias.